qué bellas son, bellas palabras de vida. Quisiéramos leer con la ayuda del Señor algunos versículos, comenzando en el Evangelio según Mateo, capítulo 19 y el versículo 16. Queremos darle las gracias y la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando y animar aún a los pequeños a prestar atención. Estamos viendo bastantes niños entre nosotros. Estamos contentos con verles aquí y sepa que el Evangelio también es para usted. Sean todos bienvenidos. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le lleva a las Escrituras. Ahora pasemos al Evangelio según Juan, capítulo 5 y el versículo 40. Juan capítulo 5 y el versículo 40, el Señor Jesucristo dice: Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora capítulo 17 del mismo Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 3, Señor Jesucristo dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, dice así la palabra de Dios: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta aquí está bien, esperando la bendición del Señor en su santa palabra. Amén. Estos versículos tienen una misma idea que Dios en su palabra nos está comunicando. Porque queremos decirte, amigo, amiga, que el Evangelio es el mensaje de Dios. Es la palabra que Dios está comunicando al hombre y a la mujer, sin importar su condición, sin importar su edad, sin importar su situación. Dios está comunicando su palabra. Y en esta ocasión Dios nos está hablando de la vida eterna. Queremos ver con la ayuda del Señor qué es la vida eterna. Cómo Dios define por medio de su palabra la vida eterna. Los hombres suelen definir la vida eterna como una vida que no termina, como una vida que no tiene fin. Y aunque la vida eterna es una vida que no termina, Dios en la definición de la vida eterna va mucho más allá que un
tiempo interminable. El Señor Jesucristo dice en su palabra: esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir entonces que la vida eterna es una vida de relación con Dios. Es la comunión del hombre con su Creador, comunión que fue rota, que fue interrumpida por el pecado. Esa es la verdad de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios dice todos pecaron, con mucho respeto, amigo, amiga, también Dios te está abarcando a ti. Y es por eso que el pecado ha roto esa relación del hombre con Dios. Y es por eso entonces que el hombre y la mujer en su pecado no tiene la vida eterna, porque no tiene esa relación con Dios. Y Dios envió a su profeta a hablar a la nación de Israel. Y el profeta Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y es que la relación de las criaturas con el Creador fue rota a causa del pecado. Pero Dios está hablando de la vida eterna, una vida de relación con Él. Pero el apóstol Juan en su primera carta nos dice acerca del verdadero, acerca de una persona verdadera. En esa primera carta hay un entorno de falsedad. El apóstol Juan está pensando en muchos que dicen ser algo, pero no son. Pero él ahora está señalando a uno que es verdadero. Y él dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir entonces que la vida eterna no solo es una relación con Dios. La realidad de la vida eterna es que es la misma persona del Señor Jesucristo. Y es por eso que él expresó Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Y si hay alguien que no le tiene a Él, entonces no tiene la vida. Y si hay alguien que no tiene la vida verdadera, la verdadera vida, entonces está muerto. Y esa es la verdad trazada en la carta a los Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que no es cuestión de creer estar con Dios, de pensar: yo con Dios me acuesto, con Dios me levanto, yo creo en Él. La realidad es que el hombre y la mujer sin Cristo no tienen la vida de Dios. Y si no tienen la vida de Dios, entonces están muertos en su pecado. Pero el Evangelio tiene la buena noticia acerca de la vida eterna. ¿Deseas tú la vida eterna? Eso es lo otro que queremos considerar. No solamente cómo Dios define la vida eterna, sino el deseo del ser humano por la vida eterna. Y por eso leímos a aquel hombre a quien la palabra de Dios dice que era un joven rico, que vino al Señor diciéndole: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Usted ha sentido ese deseo? ¿Ha sentido en su corazón esa inquietud? ¿Ha descubierto esa necesidad de la vida eterna?
Es una pregunta para su reflexión. ¿O acaso por el engaño del pecado usted está viviendo su vida sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra? ¿Está viviendo su vida dándole la espalda a Dios sin tener en cuenta el deseo de su corazón acerca de lo que Dios dice? Este joven quería tener la vida eterna y viene al Señor diciéndole: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Tiene usted ese deseo? ¿Tiene usted esa inquietud? La vida eterna forma parte de sus anhelos. Uno pudiera pensar en cuáles son los deseos del ser humano. ¿Cuáles son sus deseos? La juventud piensa: bueno, yo deseo terminar mi carrera estudiantil, qué bueno. Yo deseo conseguir un buen trabajo, qué bueno. Yo deseo tener una buena pareja, qué bueno. Algunos están pensando: yo deseo salir del país buscando mejoras. Pero ¿qué acerca de la vida eterna? ¿Qué acerca de la salvación? ¿Qué acerca del perdón de pecados? ¿Qué acerca de la propiciación que Dios ha logrado por medio del Señor Jesucristo? Él en la cruz satisfizo las demandas de la justicia divina. Él logró hacer lo que ningún hombre jamás pudo y podrá hacer: satisfacer enteramente a Dios. De Él y solamente de Él se pudo decir: he aquí mi siervo, yo le sostendré. De Él y solamente de Él se podía decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi contentamiento. Y cuando Él murió en la cruz, estaba alcanzando la obra que el Padre le había dado. Prueba de ello irrefutable es que Él que murió en la cruz también resucitó. Dios le levantó de entre los muertos. Y como dice la Escritura, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Él alcanzó, Él logró la vida eterna para un pecador que arrepentido decida venir a Él. Pero la vida eterna es un don, es una dádiva. Esa es la verdad que el apóstol Pablo transmite en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que la amarga consecuencia del pecado es muerte. Y es por eso que el ser humano muere, porque es la paga del pecado. Pero ese versículo enseña también no solo que la paga del pecado es muerte física, es muerte espiritual. Y es por eso que aquel que muere en su pecado no puede ir a Dios. No puede. Aquel que muere sin perdón de pecado no puede ir al cielo, porque la paga del pecado es muerte. Y ese que murió en su pecado estará muerto eternamente. ¿Y usted sabe cuál es la muerte segunda? Ser echado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero Dios está dando la vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que es un regalo. Y es un regalo porque el hombre no la puede ganar. No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios, no puede ser ganado. Es un regalo porque no puede ser comprado.
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y es tan valiosa delante de Dios la vida eterna, que Él la concede como un regalo, porque ni usted ni yo podemos pagar por la vida eterna. Y eso nos lleva a la última consideración. Es necesaria una decisión en cuanto a la vida eterna. El Señor estaba diciendo a aquellos religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque, apreciado amigo, la Escritura habla es de Él. Y es por eso que cuando predicamos el Evangelio, procuramos es hablar de Él. No tenemos otro mensaje, no tenemos otra persona. Pero el Señor dijo, después de haber hablado de las Escrituras y de la verdad de que en ellas se encuentra la vida eterna, el Señor dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos sabían que en Él se encontraba la vida eterna, pero decidieron no venir a Él y decidieron vivir o seguir viviendo muertos en sus pecados, cuando había uno que estaba concediendo la vida eterna. Esa fue la decisión de ellos. ¿Cuál será su decisión en esta noche? Venir a Él. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Él dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Pero Él dice también en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el pecador que entiende el Evangelio debe decidir si venir a Él para tener vida, o si seguir en el pecado, para seguir muerto en el pecado y para morirse eternamente. Ojalá que en esta noche su decisión sea venir a Él, creyendo en Él, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él le ayude y Él prospere su palabra. Amén.